Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante y especial. Tiene que ver con una serie que es titulada Probados. Vamos a ver el tema número 8 y tiene un título muy interesante. El capítulo 8 dice, la viuda de Sarepta sosteniendo el ministerio. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Dios, gracias Señor, porque ya vamos a la mitad de una semana. El tiempo ha ido avanzando, Señor. Casi hemos terminado un año más. Y si estamos aquí, Señor, es porque tus bendiciones no han dejado de llegar. Por eso, Señor, venimos a tu iglesia para orar, para cantar, para darte gracias, Señor, y para pedir la misericordia divina. Pero hoy en este momento que es de estudio de la palabra de Dios, queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Y que al abrir el libro sagrado, tu palabra llegue a nuestra mente, pueda traer claro, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de tus hijos. No importa si es un niño, un joven o un adulto, Señor. Y que así ese mensaje no solo sea una información más, sino que pueda traer una información, un mensaje que cambie nuestra vida. Ayúdanos, por favor. Alcanza también a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom y de YouTube y los que lo verán en diferido, Señor, que tú también los puedas alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La viuda de Sarepta sosteniendo el ministerio. Saben, a lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido hijos fieles. Pero ¿será posible que es como nuestro tiempo, que son muy pocos? ¿O a lo largo de la historia siempre Dios se ha manifestado con unas pocas personas? ¿No será como me decía un hermano? No, pastor, lo que pasa es que estoy muy preocupado porque pareciera que yo soy el único interesado en hacer la obra de Dios. Pareciera que yo soy el único que estoy enfocado, los demás están distraídos. Pero es que el tema de hoy va a tratar de no muchos personajes, pero si una persona, si tú eres el único que está allí en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, si eres el único y Dios te ha llamado, prepárate porque Dios puede hacer maravillas a través de ti. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios. El texto sagrado allí, que es el versículo clave de esta noche, se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y el versículo número 9. Dice así: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Dios estaba hablando. Me impresiona mucho que el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, el protagonista principal es un hombre llamado Elías. De paso, quiero que sepan que Elías significa Él es Dios. Elías aparece en un momento trágico del pueblo de Israel. Había una apostasía nacional. ¿Qué es una apostasía nacional, pastor? Me dirán ustedes. Una apostasía nacional es que toda la nación israelita se había apartado del verdadero culto al verdadero Dios. ¿Cómo? Si es el pueblo de Dios. Pues quiero decirles que a lo largo de los siglos, los seres humanos hemos sido el cuadrilátero donde dos poderes se enfrentan a diario en la vida cotidiana. No es de admirarse que en tu vida también hayan batallas. Y quiero hacer referencia al conflicto entre el bien y el mal. Desde que el pecado entró, tu vida y mi vida es un cuadrilátero. Ahora, en este tiempo, Israel se había apartado de la adoración al culto del verdadero Dios y adoraban a un bicho llamado Baal. Este Baal
era la apostasía que las naciones vecinas adoraban. Tristemente, Israel no había acatado la orden que Dios le había dado a través de Moisés y luego más tarde a través de Josué cuando les dijo, destruyan todas las naciones, y ellos no la destruyeron. Y quedaron personas que eran pecadores, que se habían apartado de Dios, el juicio divino había llegado sobre ellos y ellos nunca más se volvieron al Señor. Pero me sorprende mucho que el pueblo escogido de Dios, que los verdaderos hijos de Dios, que los que eran depositarios de la verdad santa también se habían apartado. Ahora aparece ahí un rey llamado Acab. Este Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y saben, Acab no era un rey pagano, era un rey de Israel. Para este tiempo, el reino se había fragmentado en dos partes. Se le conocía como las 10 tribus que habían quedado en el norte, como Israel o el reino del norte. Y abajo en el sur se habían quedado dos tribus, la tribu de Judá. Allá estaba junto a otra tribu. Ese era el reino de Judá. Ahora, este episodio de Elías, este episodio del fragmento del primer libro de Reyes, está hablando directamente del reino del norte. 10 tribus no solo se habían ido a la apostasía nacional, sino que el rey Acab hizo lo malo, más malo que todos los reyes que vinieron antes de él. Como que se puso a hacer competencia, hermano Staton. Y si hubiera habido el Guinness Record, adivinen quién se hubiera ganado el Guinness Record portándose mal. Acab. No solo se portó mal, sino que se casó con una bruja. Bueno, con una señora. Ella era una princesa del culto a Baal. Por eso yo digo que era una bruja. El papá de ella era el rey de Sidón. Y allí en Sidón estaba la Meca, estaba la esencia del paganismo en el tiempo antiguo. Miren qué tremendo. No solo en Sidón, sino que acá, al casarse con esa mujer, trajo el pecado con ella. Por eso el Señor dice, no os unáis, ¿en qué? En yugo desigual. ¿Ven qué interesante? El primero, el rey Acab cayó en el pecado, porque ella era una sacerdotisa pagana. Trajo este culto. El primero que hizo pecar fue el rey. Y dice la Biblia, tal es el profeta, así es el pueblo. Tal es el rey, así era el pueblo. Una nación completa se había descarriado de Dios. Ahora una lucha se iba a ver ahí cara a cara en el corazón de los hijos de Israel, pero también en la mente de la vida de un hombre llamado Elías. La pregunta esta noche es, ¿será posible que al igual que en el tiempo de Acab, vivimos en tiempos peligrosos? Donde la apostasía reina, donde pareciera que soy el único que he quedado, me decía un hermano, y pastor, estoy afligido, no sé qué voy a hacer. Pues yo tengo buenas noticias, aunque seamos pocos, debemos de estar de parte de la verdad. La pregunta es, ¿estamos de parte de la verdad? Esa es una buena pregunta que debemos de contemplarla todos los días. Allí aparece Elías. Elías aparece para hacer una extraordinaria reforma en el tiempo de Israel. El primer trabajo de Elías fue ir a Acab y decirle, no va a haber lluvia. Porque Acab y todo Israel pensaba que la lluvia venía por obra de ese bicho llamado Baal. Y Baal no era ningún dios. Por eso Dios a través de Elías, la palabra de Dios viene y le dice a Elías, levántate de aquí, vete a donde. Y Elías me gusta mucho. Saben que en esos primeros versículos del capítulo 17, varias veces el texto se repite diciendo, y vino la palabra de Jehová. Ahora Elías se siente que él es el único. Pero ¿cuántos habían quedado? 7,000. Yo le voy a decir una cosa, a veces te puedes sentir solo, pero tengo buenas noticias para ti. No estás solo, muchos hay por allá. Hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. La pregunta es, si hay 7,000, ¿por qué Dios solo llama a uno?
Qué interesante la pregunta. Interesante. La próxima vez que te sientas único, solo yo. Y yo soy el único que predica, yo soy el único que doy estudio bíblico, pero es que Dios a veces quiere hacer mucho con poco. ¿O acaso Él no es Dios? Él es Dios. Y en este relato me sorprende cuántos hay, hermana Karen. 7,000 que no han doblado rodillas. ¿Y por qué no salen los 7,000? Porque el plan de Dios es diferente. Él tenía un hombre y más adelante una mujer. Y esa mujer no era ni israelita, era pagana. Porque Dios puede hacer mucho con poco. La próxima vez, primera lección en la noche, usted que me está viendo ahí, primera lección para ti. No te pongas a ver quiénes son los 7,000. Ponte a trabajar si el Señor te ha llamado. No te pongas a ver quiénes son los 7,000. No te importa cuántos hay. Deja que estén ahí. Dios tiene una misión para ellos. Pero en este momento los 7,000 seguirían escondidos. Y el único que debía de trabajar, ¿quién era? Era Elías. Como al igual tú en tu casa. Como al igual mi persona aquí en la iglesia. No importa si hay 7,000 pastores por allá. Dios me ha llamado a mí para hacer una obra. Porque cuando Dios nos llame a cuenta, no nos va a pedir cuenta por los otros, nos va a pedir cuenta por nosotros. Me sorprende, Elías apareció y al introducir la narrativa nos dice que Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, no hay su genealogía no aparece, porque mira, no es importante tu raíz, no es importante de dónde vienes. De hecho, tú eres importante. El importante es Dios y el mensaje que trae, que es un mensaje de arrepentimiento, de salvación y de vida eterna. Nunca se debe de olvidar que nosotros solo somos vasijas de barros, pero que adentro de nosotros lleva la verdad eterna. Elías era esa persona. Y saben, él recibe la instrucción divina, llega donde Acabe y le dice: vive Jehová, que no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Desaparece de ahí. Y dice la Biblia en el capítulo 17, en los primeros versículos, versículos 3 y 4, que Jehová le dijo, y vino la palabra de Jehová otra vez. Estoy leyendo de memoria. Y dice la Biblia ahí que le dijo: vete de aquí y vete a Kerib. Kerib era un riachuelito. Allí vas a estar escondido. Y ahí vas a beber del arroyo. Y yo te voy a dar de comer. Segunda lección de la noche. Cuando Dios te llama a hacer la obra, prepárate. Encargará directamente de mantenerte es Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que él bebía agua del arroyo y comía carne. ¿Por quién se la traía? Y no eran cualquier animal. Eran los animales más inteligentes del planeta, según los científicos, hasta el día de hoy. Ahora Elías está ahí. No podía evitar que el manantial se secara. ¿Por qué? Porque no había lluvia. ¿De dónde se alimentan los ríos y los riachuelos? De las montañas, de la lluvia. ¿Pero qué estaba pasando? Había sequía, porque se estaba demostrando que quien hacía llover era Jehová y no ese bicho llamado Baal que todo el pueblo adoraba. El arroyo se seca y entonces aparece una orden más. Dios tenía otros planes más allá de los límites de Israel. Porque no importa, a veces nosotros queremos estar en el confort, a veces nosotros queremos estar aquí en la iglesia, pero muchas veces hay que dejar la comodidad, el aire acondicionado, las sillas acolchonadas y ir a buscar a los perdidos. Y entonces Elías sale de ahí. Dios le dice: vete a Sarepta. Sarepta era una ciudad que estaba más o menos a 17 kilómetros de ahí del río Kerib. Kerib estaba en la frontera prácticamente de Israel y las otras naciones paganas, pero seguía estando en el territorio de Israel.
cruzarse el Jordán y caminar 16 kilómetros lo llevaba prácticamente lejos de Israel. ¿Saben a dónde mismo? Casi en el corazón de Sidón. Sidón estaba a unos pocos kilómetros de Sarepta. ¿Saben qué era Sidón? La capital del paganismo. Allí estaba el rey de Sidón. Y el rey de Sidón era el padre de Jezabel, la mujer de Acab, que andaba buscando a Elías para matarlo. ¿Qué hubieras hecho tú? Si Dios te dice, mire, vete para donde nació la bruja que te busca para matarte, ¿te hubieras ido? Y sobre todo Dios le dice, mira, allí yo ya tengo todo arreglado. Y se queda pensando Elías, quiero pensar que eso pensó él, el Señor me tiene una buena casa, me tiene buena comida, hay una mujer que está ahí. Pero miremos la historia. Elías pudo encontrar extraño que el Señor lo enviara a ese lugar. Sidón había venido Jezabel, de quien se escondía él mismo, capítulo 16, 31. Pero Dios quería manifestar su gloria en el mismo centro del paganismo. ¿Será posible que aquí en Limón hay paz y tranquilidad? ¿Será posible que aquí no hay paganismo? ¿Será posible que aquí es el lugar más seguro de todo el mundo? Yo quiero decirles que aun cuando haya inseguridad, aun cuando la gente no quiera hablar de Dios, aun cuando la gente no quiera, Dios quiere que usted esté ahí para que sea una luz en medio de la oscuridad. Y eso fue la manifestación de Elías. Cuando Elías llega, yo quiero pensar que llegó ahí como a las 2 de la tarde. Había caminado 16 kilómetros y salió más o menos como a las 8 de la mañana. En un buen paso había llegado como a las 2, 3 de la tarde. Elías está llegando y miren el cuadro ahí, capítulo 17, versículo 12. Y de repente ve a una mujer y dice, esta es la mujer que Dios me dijo que me está esperando. Y mire cómo llega él. Le pide agua a la viuda y contestó con esto. También le pidió pan. Y entonces cuando la viuda le explica que ella estaba en una lipidia, estaba en una miseria. El relato bíblico dice, estaba yo buscando un leño para prepararme una torta pequeñita, ya que no tengo ni harina ni aceite. Así que me voy a hacer una pequeña torta, me la voy a comer mi hijo y yo, y después me voy a dejar de morir. Porque no había nada. En la sequía había abarcado no solo a Israel, sino a las naciones circunvecinas. Había una sequía, no había lluvia, y si no hay lluvia no había trigo, y si no hay trigo no hay harina, y si no hay harina la gente se estaba muriendo. Esa era la provisión que Dios había dado. A veces es bien raro Dios con la vida de nosotros, ¿verdad? Entregamos el corazón a Él y pensamos que de ahí en adelante nos vamos a hacer ricos y famosos. Y si somos ricos en pobreza y famosos en deudas y problemas. ¿Has fijado? Pero yo quiero que nosotros veamos algo más allá que a veces no vemos. Un poco de pan en manos mezquinas son un pelurio para la muerte. Qué interesante esa expresión. La voy a volver a leer. Un poco de pan en manos mezquinas son un pelurio para la muerte. En manos generosas son el inicio de la prosperidad. Necesitamos ser generosos aún en medio de la escasez. Esa mujer que, hermana, nunca había recibido un estudio bíblico, esa mujer que era pagana, esa mujer que nadie le había enseñado, esa mujer que estaba a punto de morirse del hambre, dio un ejemplo que hasta el día de hoy nos debe de motivar a ser generosos con lo que tenemos. El trozo de pan que le dio a Elías fue la semilla que generó riquezas inagotables, porque la harina de la tinaja no se secó, ni faltó el aceite. Eso dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por medio del profeta Elías. Qué maravilloso. Miren qué interesante. Satanás usa al poderoso. ¿O no era poderoso Acab? No era el rey. No tenía él los graneros. No tenía él todo el reino.
Satanás estaba usando al poderoso. Dios, ¿a quién usa? Al débil. La próxima vez que te sientas débil, prepárate, porque Dios te va a usar con poder allí donde estás. Lo hizo con una mujer que apenas lo estaba conociendo. Esa mujer sin padre, sin esposo, sin riqueza, fue el instrumento de Dios para contrarrestar los planes del enemigo. Dios envió a Elías a Sidón a mostrarle al diablo que si bien él había conquistado espiritualmente a Israel, Dios podía conquistar a Sidón y desde Sidón iba a conquistar a Israel. Y así lo hizo, porque después de que pasaron los 3 años y medio, salió de ahí Elías y se fue al Carmelo. Y en el Carmelo ustedes saben lo que sucedió. Dios se manifestó y el pueblo nuevamente volvió. ¿Sabe? Dios te ha elegido para una misión. ¿Cómo, pastor? Pues sí, créelo. Dios te ha elegido para una misión. Y miren qué interesante. Nadie más puede hacer lo que tú vas a hacer. ¿Cómo? En el plan de la redención, Él decidió que seres débiles, pobres, sin padres, sin educación, sin cultura, como nosotros, pudiéramos llevar la predicación del evangelio. Los ángeles se mueren de ganas por llevar las buenas nuevas de salvación y ellos no las pueden llevar. La única vez que les llevó de buenas nuevas fue cuando Jesús estaba naciendo en Belén, pero a partir de que el evangelio fue repartido, Dios dijo que a través de los hijos de él, en todos los tiempos y en todos lugares íbamos a ser los portavoces del mensaje de Dios. La mujer no lo sabe, pero es parte del plan de Dios. Quizás tú no lo sabes, pero eres parte del pueblo del plan de Dios. Hay un decreto divino que la enmarca dentro de la misión. La viuda vive en un mundo de sobrevivencia. Ya está en el extremo, está recogiendo la última leña para preparar el último pan y morir. Pero desde ese punto de vista, Dios, el punto de vista de Dios, ella tiene un propósito y mientras nosotros tengamos un propósito en este mundo, no nos vamos a morir, no nos vamos a ir de aquí, porque Dios quiere usarte poderosamente para la palabra de Dios. Su misión es desconocida aún para ella. No sabe para qué está siendo llamada. Pero en ese momento de mayor necesidad, él encuentra la misión y al darse a la misión, se salvó ella. ¿No será que así nos va a pasar a nosotros? A veces, no tengo que ir a dar estudios bíblicos. ¿No será que así es que Dios te va a salvar? Esa mujer no lo sabía. ¿Saben cómo pensó ella? Bueno, me voy a morir del hambre. ¿Qué más da unas horas más, unas horas menos? Le voy a dar de comer al ministro de Dios. Y hizo la última harinita con aceitito. Y el profeta fue tan gustoso que le dijo: no me la vayas a hacer en el comal, métemela debajo de la ceniza. Limosnero y con garrote, dijera mi madre. Pero miren, la mujer humilde hizo lo que el profeta le pidió y nunca más padeció hambre. Imagínense que apareciera el pastor Segovia en tu casa y el único pintico que tiene te diga: dámelo y por favor échale un poco de leche de coco porque lo quiero como rice and beans. Pero pastor, me vas a decir vos, si es para mi chiquito, no tengo más. Mire la panza que tiene usted hasta está gordo. Pero la mujer no hizo eso. ¿Qué hizo? Sin decir una palabra, fue y coció y le trajo a él primero. Dios la convirtió en un instrumento. Tercera lección para nosotros esta noche. Dios no está interesado en sus recursos ni en lo que yo tengo. No tenemos nada. Por mucho dinero que tuviera el hombre,
No hay dinero, ni oro, ni recursos en este mundo para comprar media hora de vida. No hay. Dios es el que nos la da. Ojalá que en nuestra vida podamos tener la seguridad de que Dios nos va a usar. El milagro de Dios es colocar nuestra necesidad en contacto con nuestra misión y el destino. ¿Cómo? Sí. La única cosa para sobrevivir, que era un puñado de harina y aceite, la colocó en las manos de Dios para servir y hacer más gordo al pastor que había llegado, Elías. Y exigente Elías, que vaya cocidita debajo de la ceniza. Qué maravilloso es Dios. El milagro de Dios es colocar nuestra necesidad en contra de nuestra misión y nuestro destino, como aquella viuda que dio la mitad de las monedas que tenía. ¿Se acuerdan cuando llegó allá al templo? La mitad dio. ¿Cómo? Pero eran 2 moneditas. Ella puso todo en la misión y Jesús no la dejó por desapercibida. ¿Saben? Dios tiene para nosotros un llamado. Ten cuidado de convertir tu relación con Dios en una forma de manipularlo para que Él supla tus necesidades. Ah, Señor, yo voy a ir a dar estudios, pero que me des. Yo voy a hacer esto para hacerme rico. Como el evangelio de la prosperidad. Por eso nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad. Nosotros debemos de actuar sin esperar recompensa. Y saben, Elena White, en Obreros Evangélicos, en la página 269, ella dice: nadie digno de confianza dejará de ser probado. Esa mujer era lo más digno que tenía Dios y la probó y resultó ser fiel. ¿Y nosotros cómo somos? Buena pregunta para nosotros. ¿Saben qué dijo Jesús? Miren, Él dijo: habían muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¡Qué maravilloso! Porque Dios tenía un plan misericordioso para esa mujer, que el escritor no se atrevió ni mencionar el nombre de la pobre mujer. Viuda le puso. Pero a Jesús no lo pasó por alto. Yo no sé cuál es tu condición, pero hoy es un llamado para entregarle a Dios tu vida, todo lo que tienes, para que hagas la misión. ¿Y cuál es la misión? La predicación del evangelio. Pero más allá de nuestra necesidad hay una lucha espiritual cósmica que no vemos nosotros, pero somos parte de ella. El Señor hará milagros en nosotros en la medida en que contribuyamos a su victoria. La historia de la viuda muestra que no fue recibido sino dándole a Dios primero. A veces queremos que Dios nos bendiga. Andaba visitando un día de esto por allá, y yo siempre ando vestido como pastor. Solo cuando andaba modo obrero en el techo de la hermana Dixie, allá andaba modo peón. Y entonces un caballero se acercó a mí y me dijo: ¿usted es pastor, verdad? Le dije: sí. ¿Prueba aquí iglesia, verdad? Me señaló una iglesia. Sí, yo soy pastor de esa iglesia. Allí hay servicio en inglés y en español también, le dije. Ah, voy a ir allá. Yo sabía que tengo que ir, contento él. Pero yo quiero que me haga una cosa. Como es pastor, usted me va a tener que ayudar. Yo necesito 5 rojos. A veces somos como ese caballero. Literalmente yo andaba más quebrado que un cacahuate. Le enseñé mi cartera, solo unas facturas andaba ahí. Las facturas del techo para demostrar que el dinero fue para el techo. Y el hombre se sintió bravo conmigo: de balde, sos pastor, que no me ayudaste, que no sé qué. A veces nosotros somos así. Nos acercamos a Dios
pidiendo favores, exigiendo cosas o queriendo hacer cosas en beneficio de la viuda. Hizo sin saber que le iban a dar y el milagro vino. Debemos de ser fieles a Dios, a nuestras convicciones, no por lo que vamos a recibir. Ya recibimos la gracia inmerecida de la salvación en Cristo Jesús. Esta noche quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes para que seamos fieles a Dios. ¿Cuántos esta noche le quieren decir al Señor: yo quiero ser fiel a ti, Señor, no por lo que me vas a dar? Y miren, Jesús dijo: cualquiera que deje casa, esposas, hijos, terreno, por mí, en mi nombre, yo le daré 100 veces más en esta vida y la vida eterna en la venidera. A veces los cristianos morimos en pobreza, como la viuda. Yo ya les dije, por mucho poder y dinero que tiene Donald Trump, si hoy sería su último día, no podría comprar ni media hora de vida. Qué lujo es de la vida que Dios nos da. Mientras vivamos, seamos como esa viuda. Pongamos lo que tenemos, poco o mucho, para Él, y Él se encargará de nosotros. Hay alguien que le quiere decir al Señor: gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque nos tienes vivo aquí. ¿Sabe por qué no nos hemos muerto nosotros? Este año ha sido de muertes aquí. ¿Sabe por qué usted está vivito aquí? No creas porque es el más guapo, no creas porque el pastor es el más chulo. No, Señor, es porque Dios nos tiene vivitos, porque Él quiere que hagamos una misión a donde estamos, con sus hijos, con sus hijas, con sus parientes, con sus compañeros de trabajo, con el vecino, en la iglesia. Esa mujer, ¿sabe por qué no se murió? Porque debía de echarle las tortillitas a Elías durante 3 años. Dios se encargará de nosotros. Pongámonos en pie y vamos a orar para decirle al Señor: gracias, Señor. Querido Dios, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Esta noche hemos aprendido que cuando tú quieres, haces del débil el instrumento más fuerte. En Sarepta de Sidón, que era una nación pagana, muchas viudas y muchos ricos habían ahí, pero tú decidiste ir a buscar a esa viuda que no tenía nada para darle de comer a tu ministro. Y allí estuvo, y mientras el ministro estuvo, ella tuvo bendiciones hasta sobreabundar, porque ella seguiría viviendo para cumplir la misión. Gracias porque estamos vivos, aquí donde estamos, los días que vamos a estar vivos o años. Queremos servirte de corazón con lo que tenemos, poco o mucho. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Llévanos con bien a casa y que nunca se nos olvide que estamos vivos para cumplir la misión que Dios nos ha pedido. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.